Japón es un tema muy interesante que mucho nos apasiona porque a lo largo de su historia ha demostrado ser una civilización que ha sabido conservar sus valores. Ha sido una civilización que nos ha impresionado con sus samuráis, sus geishas, sus kamikazes y una serie de cosas que tal vez en otros países no se haga o no se pueda llegar a entender. Para entender por qué Japón logró tomar un camino distinto, por ejemplo, con relación a América Latina, sería interesante quedarnos en este video para ver un poco la historia de qué cosas diferenció tanto a Japón como a América Latina. Porque aquellos estudiosos de las grandes culturas dicen que todas tienen en sus orígenes un común. Hay muchos aspectos en cuanto a los valores que tienen mucho de común, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, el caso del incanato tenían el Amasúa, Maqueya, Mayuya, que eran no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. En Japón prácticamente, en la práctica lo cumplían. ¿En qué momento nos diferenciamos? ¿En qué momento chapamos otro rumbo nosotros y los japoneses otro rumbo? Si te interesa saberlo, quédate y vamos a verlo en 4 capítulos. Este primer capítulo se dedicado un poco a la etapa histórica del Japón propio. Después veremos el caso de las geishas, veremos el caso de los samuráis y finalmente el caso de los kamikazes. Si te interesa, quédate, vamos a verlo juntos. Los valores para Japón son realmente una necesidad. Y esto, para entenderlo, tendríamos que ver la población que tiene cada uno y el área que tiene cada uno. Como ustedes saben, Japón es una isla, es una serie de islas muy pequeñas y podemos compararla de repente con otras potencias del mundo. Por ejemplo, si vemos el caso de Estados Unidos, ellos tienen un promedio de 32.8 pobladores por kilómetro cuadrado. En Rusia, 8.3, que es el país más grande del mundo. Colombia tiene 42.23. Perú, 25.3. Chile, 25.27. Y Japón, 334.23 personas por kilómetro cuadrado. Es una obligación tener valores para poder hacer una convivencia más pacífica. Imagínense ustedes si no tuviera valores Japón. Sería una sociedad inviable, imposible de vivir. Por eso ellos tienen tanto afán y preocupación por lo que es la limpieza, la honestidad y todas esas cosas que hacen de Japón un país especial. Pero si queremos comenzar a entender por qué Japón es tan diferente a los otros países de América Latina, cuando en los orígenes todas las grandes culturas tuvieron un gran parecido en cuanto a la perseverancia en sus valores. Pero ¿por qué América Latina cambió? ¿Por qué Japón fue diferente? Veamos su historia. El primer gran unificador de Japón fue Oda Nobunaga. Realmente fue un genio este tipo. Él comenzó a hacer intercambios con los japoneses, con los portugueses, españoles que venían, y llegó a admirarlos, incluso a vestirse como español en alguna oportunidad. A su muerte, asumió el control de Japón Toyotomi Hideyoshi, que era su segundo, que no era tan culto, pero asumió el control. Después de él vino Ieyasu Tokugawa. Y es aquí donde Japón toma una decisión con Ieyasu Tokugawa que realmente marcará la diferencia con América Latina. Cuando llegaban los extranjeros, los bárbaros, como le decían, traían también dentro de ellos lo que es la fe, la religión. Ellos iban a la captura del mundo, pero también para llevar la fe. El problema fue de que poco a poco los japoneses se fueron adentrando y simpatizando más con el catolicismo, y llegó un momento en que le dijeron al mismo shogun, a Ieyasu Tokugawa, que él no era más que un ser humano y que había un dios muy superior a él y que él solamente era un jefe momentáneo del Japón. Esto le causó gran indignación. Vio su gobierno peligrar y optó por cerrar las fronteras, expulsar a todos los extranjeros y cerrar las fronteras. Es así que este periodo de aislamiento, conocido como Sakoku, empezó en 1639
Y para suerte de Japón duró hasta 1853, a diferencia de América Latina, por ejemplo el caso de Perú, que fue una colonia de 1532 a 1821, en donde nos trajeron nuevos valores, la valoración del oro, un poco monetarizaron a la gente, a diferencia de Japón. Japón rompe su aislamiento del mundo entero a raíz de la llegada del comodoro americano Matthew Perris, que obligó a Japón a abrir sus fronteras nuevamente y a comerciar, mediante el Tratado de Kanagawa. Japón así entra al mundo, pero se había logrado liberar de ser una colonia, de tener una serie de transformaciones. Por eso ellos lograron en gran medida mantener sus costumbres, sus tradiciones, sus valores. Dentro de estas costumbres que mantuvieron, una de las muy interesantes es, por ejemplo, la de las geishas. Las geishas que hoy, lamentablemente, hoy en día están muy mal interpretadas y que lo veremos en el próximo capítulo. Nuestro segundo capítulo se dedicará a las geishas para entender por qué. No eran simples compañeras sexuales. No, nada que ver con eso. Eran mucho más que eso. Eran unas mujeres muy, muy interesantes e inteligentes. En tercer lugar, el tercer capítulo lo veremos en el caso de los samuráis. El capítulo de los samuráis también va a ser muy interesante porque veremos que ellos no simplemente eran unos simples guerreros, ellos eran unos hombres preparados filosóficamente también para la guerra. Veremos y analizaremos el código Bushido, es decir, el código que los guiaba como tales. Aunque no se crea, esto nos servirá también para saber el cuarto capítulo, que es el capítulo de los kamikazes, que lamentablemente ha sido muy mal interpretado. Mucha gente piensa que fue un movimiento locura, que los oficiales obligaban a los subalternos a realizar estas prácticas, lo cual sinceramente no es nada cierto. Veremos también qué fue de los jefes de aquellos kamikazes, de aquellos que mandaron a tantos mocosos, a tantos jóvenes a sacrificarse por su país. Entenderemos mucho de eso y sobre todo la filosofía de aquellos hombres, que no eran, como digo, no eran obligados, sino algo muy espontáneo y natural. Incluso muchos no sabrán que muchos kamikazes no eran japoneses, existían kamikazes coreanos, taiwaneses, de otros países. Eso lo veremos en el cuarto capítulo. Por eso, si te interesan todos estos temas, suscríbete y dale un like, que te estaremos muy agradecidos.